¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las novelas más alucinantes y complejas de la literatura argentina, La invención de Morel, del gran Adolfo Bioy Casares. Y les aviso, lo que arranca como una simple historia de un tipo varado en una isla, termina siendo un viaje que nos va a hacer dudar de qué es real y qué no. Hoy, en esta isla, ha ocurrido un milagro. Así, con esta frase empieza el diario de nuestro protagonista. Pensemos en la situación. Es un fugitivo. Lo persigue la ley por un crimen que él jura que no cometió. Y encuentra lo que parece ser el escondite perfecto. Una isla que todos dicen que está desierta, incluso maldita. Soledad total. El lugar ideal para desaparecer del mapa. O bueno, eso creía él. Porque de repente una mañana se despierta con ruidos, con música, con risas. De la nada la isla se llenó de gente. Turistas muy elegantes que andan por ahí, bailan, nadan en la pileta, como si la isla fuera de ellos. Pero lo más extraño de todo es que actúan como si nuestro narrador no existiera, como si fuera literalmente invisible. Y lo que lo empieza a volver loco es que esta gente parece de carne y hueso. O sea, no son fantasmas transparentes, no. Comen, se ríen, respiran. Pero para ellos, él es aire. Les grita, se les cruza en el camino y nada, lo atraviesan con la mirada. Es para preguntarse, ¿perdió la cabeza? ¿Son alucinaciones? ¿O está pasando algo mucho, pero mucho más raro? Y en medio de toda esta locura silenciosa, la ve a ella, Faustín, una mujer con un pañuelo de colores que todas las tardes se sienta en las mismas rocas a mirar el atardecer. Nuestro fugitivo, que está carcomido por la soledad, se obsesiona. La espía, se enamora de esa imagen y se aferra a la idea casi desesperada de que ella, tal vez, sí pueda verlo. Así que un día junta todo el valor que le queda y se le acerca. Le habla, le suplica, casi le grita. La reacción de ella es absolutamente nada. Su mirada pasa a través de él. Y ojo, no es que lo ignore por desprecio, no. Es algo mucho peor. Es una ausencia total de percepción. Es como si para los sentidos de ella, él no existiera. El tipo, ya al borde de la locura, sigue espiando. Sigue tratando de entender. Y ahí es cuando nota algo que ya rompe cualquier lógica. Algo que lo cambia absolutamente todo. Resulta que un día escucha una conversación entre Faustín y un tipo con barba, un tal Morel. Pasan los días y vuelve a escuchar la misma conversación. Pero no parecida, no, idéntica. Palabra por palabra, gesto por gesto. No es un déjà vu, es un bucle perfecto. Toda la semana de esta gente, cada cosa que hacen, se repite en un ciclo infinito. Y por fin, el misterio se revela. Escondido, nuestro narrador escucha una explicación. Es el mismísimo Morel, hablándole a sus invitados durante una noche de tormenta. Y la verdad que les cuenta es mucho más increíble y aterradora que cualquier historia de fantasmas. Morel les confiesa que ellos, en realidad, no están ahí. Son parte de su gran invento. Son una grabación. Pero, claro, no es una grabación como las que conocemos. El invento de Morel es una especie de grabadora total de la realidad. Es una máquina que registra una semana entera de vida. Pero no solo lo que se ve y se oye. Graba el tacto, el gusto, el olfato, la temperatura, todo. Y después proyecta esa grabación una y otra vez. Los turistas son proyecciones perfectas, condenadas a repetir esa misma semana para toda la eternidad. La clave es esta. Morel invitó a sus amigos a la isla, y sin que ellos supieran nada, los grabó durante toda una semana. El resultado son estas imágenes que ríen, conversan y viven, sin tener la más mínima conciencia de que son una copia, un eco de un momento que ya pasó. Pero el genio de Morel tiene un lado muy oscuro. La máquina no solo copia la vida, la consume. Las personas reales, los originales que fueron grabados, murieron al poco tiempo. Es como si la máquina se alimentara de la vida para poder inmortalizarla. Morel les dio la eternidad, sí, pero les quitó la vida. Ahora que sabe la verdad, la soledad del narrador es 1000 veces peor. Ya no está rodeado de fantasmas, sino de imágenes. Y está enamorado de una de ellas, una mujer que nunca, pero nunca va a saber que él existe. ¿Qué se hace con un amor tan imposible? La soledad era una cosa, pero esto es distinto. Es un purgatorio. Vivir al lado de la persona que ama, pero separado por una pared invisible que es la misma realidad. Llega a un punto de desesperación tal que preferiría volver a la cárcel, a que lo juzguen, a cualquier cosa antes que seguir con esa tortura.
Pero entonces se le ocurre una idea terrible y a la vez maravillosa. Si no puede estar con Faustín en la vida real, va a unirse a ella en su eternidad de mentira. Su plan es aprender a usar la máquina de Morel y meterse él mismo adentro de esa semana perfecta que se repite. Su plan es un acto de amor trágico y poético. Se dedica a estudiar cada movimiento, cada palabra de Faustín en la grabación. Calcula dónde tiene que pararse él, qué tiene que decir, para que cuando la proyección se repita, parezca que están hablando, que están juntos. Y después se graba, sabiendo que ese proceso lo va a matar, con la loca esperanza de que en el futuro alguien encuentre esa grabación y pueda, de algún modo, unir sus almas para siempre. Y al final del diario nos deja con una pregunta que queda picando, que va mucho más allá de la historia de amor. La novela nos obliga a replantearnos qué es la existencia, qué es la realidad. Pensémoslo un momento. Si una de estas proyecciones siente el sol, huele el mar, sufre, ríe, si es, para todos los efectos, indistinguible de una persona, ¿qué la diferencia de un ser vivo? ¿Quién puede decir que no es real? La novela borra esa frontera de una forma que te deja helado. Y esa es la última duda que nos deja Bioy Casares, ¿no? La pregunta que resuena mucho después de terminar el libro. ¿Cómo estar seguros de que nuestra propia realidad no es, en el fondo, una proyección parecida? Que no estamos repitiendo un guión una y otra vez sin tener la menor idea. Una pregunta para quedarse pensando. Gracias por acompañarnos.